El arrendador. Un cuento de Ilya Alejandrovich Shalov. Cuando llegaba al pueblo para pasar el verano, solía caminar con frecuencia hasta la estación postal de Richy para recoger la correspondencia y los periódicos. Esa estación estaba a unas 9 verstas de mi casa y saliendo de casa a las 5 de la mañana, alrededor de las 10 ya regresaba. Este viaje, claro, solo lo realizaba si el clima lo permitía. En días de mal tiempo, prefería mandar a alguien a recoger el correo. El camino desde mi propiedad hasta el mismo pueblo de Richy cruzaba praderas con bosques dispersos aquí y allá. El pintoresco río Esvirida serpenteaba entre esos bosques, aportando una belleza particular al paisaje, mientras que las numerosas flores silvestres y el canto de los diversos pájaros en los arbustos completaban la escena. No hace falta decir que este paseo, aunque no carente de propósito, era una de mis caminatas favoritas. Te levantabas por lo general a las 4, tomabas té con deliciosas natillas caseras, pan y mantequilla, tomabas un bastón, colgabas la bolsa del correo sobre tu hombro y partías por el camino animado y feliz. Y en efecto, había razones para sentirse feliz. Por la mañana el aire estaba tan fresco, tan fragante, y los alrededores tan pintorescos, que en conjunto no se podía pedir nada más. Caminabas a lo largo del río, observando cómo las golondrinas volaban con su característico silbido de una orilla a otra. En el aire resonaban los trinos de las alondras, los chiveses hacían su vuelo de desfile sobre el río, las gaviotas agitaban sus alas, y al ver a sus presas, caían rápidamente, pescaban un pez y se alejaban. ¡Qué bien! ¡Qué fácil! Cuando en el regreso ya hacía calor, me dirigía a una de las orillas del río, cubiertas por arbustos de madreselva. Apartaba las ramas y llegaba hasta una orilla de arena. El baño ahí era maravilloso. El pequeño río en ese lugar estaba lleno de manantiales, por lo que el agua siempre era fresca y fría, y el fondo arenoso y la gran piedra junto al agua hacían que el baño fuera especialmente cómodo. Te bañabas y luego seguías tu camino, soñando ya con el desayuno que te esperaba. Y mientras soñabas, bendecías al pueblo, en el que había tanto. El pueblo de Richy era bastante grande y comercial, por lo que abundaban las tabernas. Había 2 o 3 almacenes de vino, una destilería en la que se producía un tipo de aguardiente llamado vodka dulce, varios bares, mercados y de 2 a 3 pequeñas tiendas. Debido a este desarrollo industrial, las casas de los campesinos del pueblo de Richy parecían chozas, con techos desordenados por el viento, mientras que las casas de los taberneros, destiladores, comerciantes y otros depredadores se asemejaban a construcciones urbanas. Todas estas casas estaban cubiertas con láminas de metal. Tenían chimeneas decoradas y tuberías para el agua de lluvia con dragones y serpientes, puertas de madera bien trabajadas y patios de igual forma, decoradas con contraventanas ornamentadas y como una especie de cocarda de oficial, llevaban un brillante cartel de alguna compañía aseguradora contra incendios. Los propietarios de estas casas viajaban en gruesos caballos enganchados a carretas de lujo, muy incómodas por cierto,
y al encontrarse con algún campesino desaliñado que iba en su vieja mula, siempre gritaban: ¡Tú! ¿A dónde vas? ¿No ves? ¡Sal de la vía! Y el campesino se bajaba de la carreta, le daba con el látigo a la mula, salía del camino y se quitaba el sombrero. Además de la estación postal en el pueblo de Richie, había la oficina del médico rural, aunque éste viviera permanentemente en la ciudad del distrito, y la cámara del juez de paz. Una mañana del año pasado, despertando alrededor de las 4 de la madrugada y viendo que el día era espléndido, me vestí rápidamente. Bebí un par de tazas de té. Tomé la bolsa del correo y me dirigí a Richie. El día, o más bien la mañana, era encantador. No había ni una nube en el cielo. El aire estaba limpio, fresco, impregnado con el olor de las flores. Sobre el río se levantaba una ligera neblina que a lo lejos delineaba los zigzagueos del río. Sobre la hierba brillaban pequeñas gotas del rocío matutino, en las que se podían ver las huellas de un rebaño de gansos que había cruzado hacia el río. De vez en cuando, desde los juncos del río, se oía un fuerte grito de un pato. Estaba algo húmedo y fresco. A eso de las 7 llegué a la estación postal, y el encargado ya estaba sentado detrás de la reja, cruelmente manchando con laca de tinta. Era un hombre algo corpulento, de cara pecosa, con el cabello corto y áspero, y un mentón grueso que descansaba de manera importante sobre el cuello de su abrigo de uniforme. A este funcionario, que siempre llevaba una gorra con una cocarda, le desagradaba mucho que lo llamaran no jefe, sino encargado de estación, cuando en todos sus movimientos se notaba claramente que su actitud era más bien de jefe que de encargado. Ya debía tener unos 50 años, y como toda su vida la había pasado trabajando en el servicio postal, era natural que estuviera completamente impregnado de laca de tinta y de su institución, y no dudara ni un momento de la importancia y seriedad de sus responsabilidades. En una ocasión, un bromista le dijo que pronto no habría más jefes de oficina ni encargados de estación, porque un estadounidense había inventado una máquina que reemplazaría a estos funcionarios, lo que enfureció tanto al encargado que, como venganza, empezó a retrasar la correspondencia de este bromista, entregándola con 2 o 3 días de demora. Y solo perdonó su comportamiento cuando el bromista le envió varios quintales de harina y mijo. Este gesto consoló enormemente al encargado, y al contar la historia del regalo recibido, dijo: «Eso es lo que pasa con las máquinas. A ver si una máquina podría haber inventado una cosa así». Tan pronto como entré en la habitación, en ese mismo momento, se escuchó desde la puerta lateral una voz femenina descontenta. «Peter Ivanovich», gritó esta voz. «¿Qué pasa, madre?», preguntó el encargado. «Por el amor de Dios, Peter Ivanovich, manda cerrar las contraventanas. Las malditas moscas me han invadido por completo». El encargado se levantó, salió al pasillo, ordenó a un cochero que cerrara las contraventanas de la señora y al regresar a su oficina me asintió con la cabeza. «Bueno, ¿llegó el correo?», le pregunté estrechando su mano. «Sí, llegó». Y envolviendo mis cartas y periódicos en papel, me los entregó con bastante amabilidad. «¿Y tú
¿Otra vez a pie?, me preguntó sonriendo agradablemente. Sí, a pie. Es una caminata muy agradable. Yo también caminaría mucho, pero a nuestra gente no le queda tiempo. El servicio no lo permite. ¿Mucho trabajo?, le pregunté. Pero el encargado, en lugar de responder, solo se pasó la mano por el cuello. ¿De veras tanto trabajo? ¿Cómo no? Nuestro trabajo es complicado, enredado. Hablemos, por ejemplo, de esta notita, añadió, tomando de la mesa un sobre lleno de grasa. Esta notita no vale nada, pero debo decidirle el destino, porque si no le decido su destino, puede acabar yendo en otra dirección. Eso es cierto. Claro. Me contó que tuvo un caso en el que fue dejado en el buzón una carta escrita casi en papel de envolver y sellada con cera de taberna. Veo la inscripción: a mi querido hijo Basim Kabulatov. Y nada más. Pues, ¿qué hacer? Debería haber dejado la carta, pero no lo hice. ¿Qué hizo entonces? Pues mire, recordé que tenía una carta enviada desde el ejército en servicio en Adrianópolis, con la inscripción: a mi querida madre Akulina Ivanovna. Tomé la carta y la envié a mi querido hijo Adrianópolis. ¿Y qué cree? Llegó. Después fui a preguntar a la anciana, Akulina Ivanovna. Así que, como puede ver, esto es lo que significa decidir el destino. Este asunto es grande. Aquí la máquina no puede hacer nada. El encargado incluso suspiró. En ese momento entró en la oficina un viejecillo delgado y canoso, vestido con un pequeño saco de tela con estampado de lunares, pantalones cortos a cuadros, una gorra escolar usada y con un enorme paraguas bajo el brazo. Al entrar, se quitó la gorra, asintió con la cabeza al encargado y con cierto agotamiento se sentó en un banco. Mis más humildes respetos, Iván Yakovlevich, dijo el encargado. Hola, respondió el viejecillo, limpiándose el sudor de la frente. ¿Y tiene una carta? ¿De Moscú? Sí, de Moscú. ¿De mi hijo?, preguntó el viejecillo tímidamente. La letra es suya. El anciano suspiró. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer?, dijo con cierta desesperación, mirando la habitación con la vista perdida. Sé lo que me escribe mi hijo. Sé que pide dinero. Sé que necesita dinero. El chico está en la universidad. ¿Y yo de dónde saco dinero? Yo aquí no tengo nada. Solo queda la cama en casa. El viejo, con las manos temblorosas, abrió la carta que le había entregado el encargado. La leyó y luego, tras doblarla cuidadosamente, la metió en el bolsillo lateral de su saco. Bueno, ¿y qué dice?, preguntó el encargado. Pide dinero. Si no le mando dinero, escribe, tendré que sacarlo de la universidad. El viejecillo bajó la cabeza. ¿Y qué pasa con lo suyo, Bertov?, preguntó el encargado. ¿Qué pasa con lo suyo, Bertov?
Viven tranquilos. Ahora otra vez voy a juicio con él. Entonces, ¿va usted al Tribunal de Paz? Sí, al Tribunal de Paz. Hoy está la audiencia. Recibí la citación. Pero ya ha ido antes, ¿verdad? Con él voy a juicio cada año 2 veces, dijo el anciano con voz apagada y cansada, y las lágrimas comenzaron a asomar en sus ojos. ¿Y qué pasa entonces? Cada vez que voy gano. Cada vez ordenan que se le cobre a Ullobertov el alquiler. Cada vez recibo los documentos ejecutivos con los sellos. Todo como debe de ser. Entonces, ¿por qué no los ejecuta? Páselos al alguacil. ¿Qué está esperando con Ullobertov? Cada vez los paso al alguacil. Bueno, ¿y entonces qué pasa? No hay nada que cobrar. ¿Cómo que no hay nada? ¡Por Dios! Casi gritó el encargado. Pero si tiene bienes en la finca, caballos, ovejas, vacas, tiene todo tipo de bienes, muebles, utensilios. Todo eso es mío, susurró el viejecillo. ¿Es suyo? Muy simple. Todo es mío. Usted sabe cómo estuvo el asunto. Sé que le arrendó su terreno, pero más no sé, dijo el encargado. Le arrendé tanto el terreno como todo lo que había en él. Usted ha estado en mi finca, lo vio. Yo tenía de todo. Tenía 5 caballos, 6 vacas lecheras, 200 ovejas, todo lo necesario en construcción, y también muebles, utensilios, en fin, todo, todo en perfecto estado. Y hasta tenía muchas flores, ¿recuerda? Todas las ventanas estaban llenas de flores. Mientras mi hijo, Volodia, estudiaba en la escuela secundaria, yo manejaba la finca. Vivía bien. Usted ha estado varias veces en mi casa. Lo sabe. ¿Cómo no saberlo? Exclamó el encargado. Una vez me agasajaron tanto que pasé la noche entera en un barranco y el caballo solo regresó a casa. Y ahora ni para comer tengo. Claro, si lo hubiera sabido, nunca habría arrendado la finca. Pero entiéndame, quería hacerlo mejor. Cuando Volodia terminó la escuela secundaria y tenía que ir a la universidad, me asusté de dejarlo ir solo. En la escuela, en nuestra ciudad, todo estaba cerca, como en casa. Yo iba a verlo, pero Moscú está lejos. En fin, me preocupaba que mi hijo se fuera a perder. Así que después de consultarlo con Volodia, arrendé mi terreno a Ullobertov con todo lo que tenía: los muebles, los utensilios, los animales, las construcciones. En resumen, todo. Solo tomé conmigo la ropa y la cama. Tenía 200 hectáreas de tierra. Las arrendé por 5 rublos por 6 años. Pensé que recibiría 1000 rublos al año y viviríamos sin preocupaciones.
Volodia también estaba muy contento de no tener que separarse de mí. Firmé un contrato con Uyobertov. Establecieron el precio, los plazos de pago, la penalización por retraso en el pago del alquiler, y ese contrato lo firmamos ante notario. Recibí de Uyobertov 500 rublos según el contrato, y tenía otros 500 rublos propios, y nos fuimos a Moscú. Han pasado 3 años desde entonces, y ya hemos llegado al 5.º plazo, y Uyobertov no ha pagado el alquiler. Dicho esto, el viejecillo se puso nervioso. Desabrochó rápidamente su saco de lunares. Sacó de su bolsillo lateral un sobre bastante grueso lleno de papeles. Se acercó al escritorio y, colocando junto a él 10 documentos ejecutivos con las firmas y sellos correspondientes, dijo: «Mire, aquí tiene 10 documentos ejecutivos. Con estos 5 documentos, debo recibir de Uyobertov 2.500 rublos de alquiler. Y con estos otros 5, la misma cantidad como penalización por el pago tardío de este alquiler». Miré los documentos y realmente me convencí de lo dicho. Cada uno de estos documentos, continuó el anciano, fue presentado por mí al alguacil. El alguacil viajó a la finca, describió mis ovejas, mis caballos y vacas, mis muebles y mis construcciones. Y como sería absurdo permitir la venta de mis propios bienes para satisfacer mi propia demanda, por supuesto, declaré que todo lo descrito me pertenece. Entonces, el alguacil pidió que se indicaran los bienes de Uyobertov. Y no tiene nada. «¿Pero y las tabernas?», intervino el encargado. «Pues si él ya había logrado apoderarse de todas las tabernas en los alrededores». «Las tabernas resultaron ser de su esposa». «Entonces debió haberle retirado el arrendamiento», observé, realmente interesado en su relato. Podría haber solicitado al tribunal que considerara el contrato como anulado por impago del alquiler. El anciano suspiró profundamente nuevamente. «Ya lo hice», dijo. «El asunto se trató en el tribunal de distrito». «¿Y qué pasó?». «Lo rechazaron. El tribunal decidió que no se podía anular el contrato». «¿Pero por qué?». «Porque esa circunstancia no estaba prevista ni mencionada en el contrato. En el contrato, el impago del alquiler solo se castiga con una penalización». Y después de un breve silencio agregó: «Ahora quiero demandarlo por las ovejas». «¿Qué pasó con las ovejas?», preguntó el encargado. «Vendió mis 150 ovejas a 3 rublos cada una, así que quiero recuperar al menos ese dinero de él». Y tras decir esto, recogió los documentos de la mesa, los guardó cuidadosamente en el sobre, los metió en su bolsillo y abrochó con cuidado su saco. «Pagas, pagas y pagas los impuestos», observó él. «Bueno, ¿y su hijo está aprendiendo bien?», preguntó el encargado. El anciano volvió a suspirar. «Si hubiera sabido que su educación iría tan bien,
no habría sido necesario mudarnos a Moscú. Ahora mi Volodia está en tercer curso. Se comporta ejemplarmente. Trabaja. ¿Y ustedes dónde viven? ¿En Moscú todo el tiempo? Le pregunté. ¿Qué voy a hacer yo en Moscú? Observó. No, me fui el primer año de ahí. ¿Está trabajando en algún lado? El anciano me miró, acarició su pecho hundido y respondió. Sí, trabajo como oficinista en la economía del general Cetinyev. Gano 10 rublos al mes. Con ese dinero le envío a mi hijo y no tengo más de dónde sacar. Un poco después, el anciano se fue, pero su historia me interesó tanto que decidí ir a la cámara del juez para escuchar cómo terminaría su caso sobre las ovejas. La cámara del juez de paz, que estaba en la misma casa en la que vivía el juez, se encontraba no lejos de la plaza del mercado del pueblo de Richey. El juez era un terrateniente local, un buen hombre, alegre y anciano, con una carita sonrosada y sonriente, una pancita redonda, manitas gorditas y gran afición por las cartas. Era una persona maravillosa, pero un pésimo jurista, y por eso odiaba profundamente cuando los abogados de la provincia venían a su cámara a aburrirlo con sus discursos. ¿Y quién sabe qué dicen? Decía. Lo que se puede decir en unas pocas palabras, lo empiezan a alargar una hora. Se ponen a sacar las resoluciones de los departamentos de casación, y de esas resoluciones hay tantas acumuladas que quién sabe cómo encontrar algo en ellas. No temía a los abogados locales. Primero porque ellos mismos, a su vez, no sabían nada. Y segundo, porque siempre llegaban a la cámara borrachos y arreglados, lo que le daba la oportunidad de simplemente echarlos fuera. En cambio, con los campesinos las conversaciones no tenían fin, y al juez le gustaba presumir de sus conocimientos ante ellos. Los campesinos, por algún motivo, no podían distinguir entre el derecho de posesión y el derecho de propiedad, y aunque les explicaban la diferencia, seguían sin entender. Pero el juez de Richey les explicó el asunto en unos pocos minutos. ¿Estás casado?, le preguntaba al campesino. Casado. Bueno, pues tú usas a tu esposa, pero no puedes venderla ni empeñarla. ¿Lo entiendes ahora? Los campesinos se rieron y comprendieron la diferencia. El juez se llamaba Vasili Nikolayevich. Vasili Nikolayevich no cumplía con ninguna formalidad. A veces incluso se olvidaba de ponerse la placa. En los días calurosos, venía a la cámara con un abrigo de lona y sin corbata, y en invierno, con algún tipo de chaqueta de lana sobre un colchón de lienzo. Al llegar a la cámara y sentarse a su mesa, comenzaba a frotarse las manos. Sonreía con la sonrisa más bondadosa y mirando a los presentes hacía bromas. ¿Qué tal, muchachos? ¿Han caído? ¿Qué se va a hacer, Vasili Nikolayevich? Respondía alguien de la audiencia. De la miseria y la cárcel, dicen, no hay que renegar. Así. Bueno, no pasa nada. Todos les resolveremos. No teman. El juicio será justo, rápido y equitativo para todos, decía Vasili Nikolayevich. Y luego, si no se olvidaba de ponerse la placa, añadía: Bueno, que Dios bendiga, en buena hora. No vaya a ponerme alguna resaca.
y luego comenzaba a resolver los casos. Sin embargo, a pesar de que Vasily Nikolayevich no era un buen jurista, resolvía los casos con tal destreza que todos quedaban satisfechos con él. Era muy popular, y debido a su simpatía, siempre lo elegían con bolas blancas, y aunque él se negaba a ocupar el cargo, al final lo convencían y él volvía a ser juez. Los campesinos se acercaban a él a cualquier hora, de día y de noche. Lo encontraban jugando a las cartas y exigían ser atendidos de inmediato. Vasily Nikolayevich se enfurecía, gritaba, pero aún así salía a atender a los campesinos. Comenzaba a regañarlos con todas sus fuerzas, pisaba el suelo con rabia y luego se calmaba y les daba los consejos requeridos. Por mucho que odiara a los abogados provinciales, también detestaba la supervisión de los fiscales. ¡Ay! Esos fiscales, decía él, siempre quieren hundir a alguien. Incluso parece que se alegran cuando lo logran. Siendo ignorante en leyes, Vasily Nikolayevich contrató a un escribiente ilegal, a quien llamó Temis. A Temis, sin embargo, no le daba libertad y lo mantenía bajo control. No confiaba en sus consejos. Y solo después de comprobar que las leyes que Temis le enseñaba realmente existían y no eran inventadas, y que todas se aplicaban al caso, basaba sus decisiones en ellas. Como Vasily Nikolayevich nunca llamó a su escribiente por otro nombre que no fuera Temis, toda la comunidad también lo llamaba así. Parecía que este hombre no tenía ni nombre, ni patria, ni apellido. Temis provenía de una familia de funcionarios antiguos. Había sido secretario de distrito. Tenía esposa e hijos. Pero la cólera, liberándolo de esta carga, dejó a Temis completamente solo. Al colocarse con Vasily Nikolayevich por 25 rublos al mes, Temis se consideraba completamente feliz. No aceptaba sobornos. Iba cada festividad a la comida y cantaba junto a los diáconos con una voz ronca. Temis temía a Vasily Nikolayevich de verdad, y por eso, cuando se emborrachaba, se retiraba inmediatamente al desierto, como él mismo decía, y solo se presentaba ante Vasily Nikolayevich cuando se había recuperado completamente. Vasily Nikolayevich, al ver aparecer a Temis, se enfurecía, gritaba, pisaba el suelo y amenazaba con echarlo fuera del patio como a un perro sucio. Pero cuando Temis caía de rodillas y se arrepentía con lágrimas en los ojos, el justo juez se calmaba. En efecto, a Temis le habría ido mal sin Vasily Nikolayevich. Pero la verdad es que a Vasily Nikolayevich tampoco le hubiera sido fácil vivir sin Temis. Ambas personalidades parecían haber sido creadas el uno para el otro. Y como si se complementaran lo que les faltaba en lo uno o en lo otro, Vasily Nikolayevich representaba la honestidad y la sinceridad, y Temis el conocimiento de las leyes y el trabajo. De hecho, Temis era un trabajador excepcional, y mientras Vasily Nikolayevich se relajaba, visitando amigos o mostrando su destreza con los amigos, Temis, sin doblar la espalda, se sentaba en la oficina y escribía en silencio. Él llevaba todos los libros, redactaba decisiones detalladas y juicios, informes y registros, y además escribía miles de historias. Alrededor de las 11 de la mañana, yo ya estaba en la cámara, donde había venido con el supervisor de la estación, precisamente para escapar, al menos por un momento,
de las constantes quejas de su esposa sobre las moscas y el calor. Temis ya estaba en su lugar, y mientras Vasili Nikolayevich interrogaba a algunos testigos, no sobre el caso de Iván Yakovlevich, sino sobre otro asunto, él, completamente doblado sobre la mesa, registraba esos testimonios. El supervisor y yo nos sentamos cerca, y él me señaló a un hombre sentado no muy lejos, Uyobertov. Era un hombre de unos 35 años, gordo, grueso, con ojos de lobo inquietos, aspecto de pillo, y tan rojo como si su rostro ardiera, que parecía que si se le arrojaba agua, ésta burbujearía. Estaba vestido con una chaqueta de lana fina, pantalones de terciopelo metidos en las botas de moda y un pendiente en la oreja izquierda. Su cabello estaba recortado al estilo de una muesca y tenía un pequeño bigote y una barba rara, casi depilada, de la cual sobresalía su mentón grasoso. No muy lejos de él estaba también Iván Yakovlevich. 10 minutos después, el caso que se estaba juzgando terminó. «¡Ah, Peter Ivanovich!», exclamó casi el juez al notar al supervisor de la estación sentado junto a mí. «¿Qué te trae por aquí? ¿A juzgar también?» «No, Vasili Nikolayevich», respondió el supervisor. «Solo vine a echar un vistazo». «Vaya, ¿y qué hacen? ¿Están bailando en cuerdas o qué?» «Bueno, en realidad solo hemos venido a escuchar», corrigió el supervisor. «Claro, debe ser que los ruiseñores andan cantando por aquí», dijo Vasili Nikolayevich, y al tomar el siguiente caso leyó en voz alta. Caso de reclamación por parte del registrador de la colegiatura, Iván Yakovlevich, contra el residente Uyobertov por 450 rublos por la venta de ovejas. ¡Ay, cómo detesto estos casos! Miren cómo se me acumulan, dijo el juez señalando hacia atrás, invitando a Iván Yakovlevich y a Uyobertón a acercarse a la mesa. El último se levantó y comenzó a resoplar aún más fuerte. «Bueno, ¿qué pasa? ¿Todavía no terminan? ¿Siguen discutiendo?» «No, señor juez, no hemos terminado», dijo Iván Yakovlevich levantando las manos. «¿No ha pagado nada?», preguntó el juez, moviendo la cabeza hacia Uyobertov. «No ha pagado ni un céntimo». «¿Qué es esto? ¿Por qué no paga?» «No tengo dinero, Vasili Nikolayevich. Me encantaría», gruñó Uyobertov. «Si tuviera dinero, ¿crees que estaría molestándote con estos pequeños detalles? El oficial de justicia ha venido varias veces y ahora se ha dado cuenta de que no tengo nada para dar. Me he arruinado. No sé qué hacer». «Cuidado, no vayas a terminar en la cárcel». «¿Qué puede hacerse, Vasili Nikolayevich? Si no tengo nada, pues iré a la cárcel». «No será tan pesado en el carruaje y con 3 caballos», observó el juez. Se escuchó una carcajada. «Pues yo voy a decirle al oficial de justicia que embargue los caballos y el carruaje, y entonces no tendrás nada con que ir a la cárcel». «Pero todo eso no es mío, Vasili Nikolayevich», resopló Uyobertov. «Todo eso es de Iván Yakovlevich. El carruaje y los caballos. Todo es de él. Lo mío no está aquí».
Entonces, ¿qué haremos entonces? Hay que pagar. Por supuesto que hay que pagar, Vasily Nikolayevich. No estoy en contra de eso. Intentaremos hacerlo. Haremos todo lo posible. ¿Y las tabernas? Interrumpió el juez. Sé que tienes unas 10 tabernas. Estás emborrachando toda la zona. Pero no son mis tabernas, Vasily Nikolayevich. Son de mi esposa. ¿Y los cultivos? ¿También son de tu esposa? Creo que trabajas con cultivos. ¿Yo? Uyobertov miró a todos sorprendido. Sí, tú. No, no tengo cultivos, respondió Uyobertov con tono ofendido. Como bien dijiste, el caso fue revisado y se determinó que los cultivos son de mi cuñado Rosnov. Este asunto, como sabes, llegó hasta el sínodo. Uyobertov llamaba al Senado sínodo. Y el sínodo también decidió que la demanda de Iván Yakovlevich es completamente infundada. ¡Claro!, exclamó Vasily Nikolayevich, y cambiando su tono continuó. Pero eso no es lo importante. Ahora, Iván Yakovlevich está solicitando que se le paguen 450 rublos por las ovejas que vendiste sin permiso. ¿Vendiste las ovejas? Sí, las vendí. Unas 150, gruñó Uyobertov, y luego, dirigiéndose a Iván Yakovlevich, preguntó: ¿Así fue, verdad? ¿Las contaste? Sí, unas 150. 150, cierto, confirmó Uyobertov. ¿Y a qué precio las vendiste? A 3 rublos cada una. Entonces, recibiste los 450 rublos por todas las ovejas. Sí, exactamente. Y, exclamó el juez, ¿por qué vendiste las ovejas que no eran tuyas? Por el contrato. Por favor, la oveja ya estaba vieja. ¿Acaso esperaba que todas parieran? Pero yo, según el contrato, debo entregar las ovejas en la cantidad que recibí. ¿Qué utilidad habría tenido si las ovejas hubieran parido? Quizá habría estado en pérdidas y tal vez habría violado el contrato. Pero si ya lo has violado de todos modos, se enfureció Vasily Nikolayevich. ¿Cómo?, preguntó Uyobertov. Pues porque no pagas el dinero. Por favor, Vasily Nikolayevich, ¿qué violación es esa? Por mi descuido, estoy pagando una multa. La multa ya asciende a 2.500 rublos. No es una miseria. Y el Tribunal de Distrito también determinó lo mismo, que no hubo ninguna violación del contrato aquí. Vasily Nikolayevich empezaba a encolerizarse. No pagas el alquiler y ahora además comienzas a vender ovejas, le gritó. Pero Uyobertov, con su voz ronca, siguió hablando como si nada hubiera pasado. Ya les informé que hice esta venta en virtud del contrato. En nuestro contrato está claramente estipulado que al final del periodo de alquiler de 6 años, yo, Uyobertov, debo entregar tanto la tierra como las construcciones, todos los bienes inmuebles y el ganado según el inventario de recepción, y que debe haber la misma cantidad de ovejas que las que recibí. Es decir,
200 animales de la misma raza y de la misma edad. Al final de los 6 años, todo esto se cumplirá. Pero mientras tanto, puedo disponer de ello como yo quiera y como dictan las leyes. Aún me faltan 3 años. Me molestaría mucho si ahora me impiden disponer de lo que quiero. ¿Y a él no le molesta?, gritó el juez aún más fuerte, señalando a Iván Yakovlevich. Usted me puede arruinar completamente. ¿Y a él no lo arruinas?, gritó Vasili Nikolayevich, golpeando la mesa con el puño y apuntando a Iván Yakovlevich nuevamente. ¿No lo arruinas? Vives en su casa, te sientas en sus sillas, viajas en sus carruajes, disfrutas de los ingresos de su terreno y por todo eso no pagas ni un céntimo. Mírate a ti mismo y míralo a él. Tú te estás hundiendo. Vas a estallar pronto, mientras que él... Y al ver a Iván Yakovlevich, que se desbordaba en lágrimas, Vasili Nikolayevich se enfureció aún más. No, sí va a haber, se calentó. Va a haber. Te acariciarán la cabeza, pero no todo va a ser fiesta para el gato. Te voy a cobrar por las ovejas. Y si no pagas, te mando a la prisión como un deudor insolvente. Entonces, seguro que conseguirás algo de dinero en los bares de tu esposa. ¿Y los niños pequeños?, preguntó Uyobertov. Pero Vasili Nikolayevich no lo escuchó, y volviéndose hacia el escribiente gritó: ¡Ey, tú, Temis! ¿Cómo se puede cobrar esto? Temis, que durante todo este tiempo había estado hojeando los libros de leyes, se levantó de su asiento, se acercó a la mesa del juez y, extendiendo un libro frente a Vasili Nikolayevich, señaló en silencio los artículos de la ley. Bueno, ¿se puede hacer algo? Nada que hacer, respondió Temis en voz baja. ¿Cómo que no se puede? Así es, no se puede y ya está. Estás mintiendo. ¿Qué razón tengo para mentir?, se ofendió Temis. ¿No se puede hacer algo? Yo también estaría encantado de poder cobrarlo. Pero si no se puede... Pero por favor, te lo pido. Ay, Vasili Nikolayevich, no me lo pidas por el amor de Dios. Yo también cobraría con mucho gusto. Pero si no se puede... ¿Y por qué no se puede? Porque en el contrato que firmaron está claramente estipulado que Uyobertov tenía pleno derecho de vender las ovejas, porque las ovejas que recibió no pueden quedarse siempre en el mismo estado durante todo el periodo de arrendamiento. Y ya ni hablar de que las ovejas dan crías. Vendió las viejas y dejó las jóvenes. El contrato es así. Y ustedes saben que los contratos deben cumplirse de acuerdo con su interpretación exacta, sin importar a quién se afecte. Eso es cierto, añadió Uyobertov. Cállate, le gritó Vasili Nikolayevich, y apoyando la cabeza en la mano, empezó a leer los libros de leyes. Leyó durante un buen rato con mucha atención. Y finalmente, cerrando el libro y mirando a Iván Yakovlevich, que apenas se mantenía de pie, dijo con simpatía: ¿Qué pasa, hermano Iván Yakovlevich? Esto está mal. ¿Mal?, preguntó el viejo. Porque no se puede cobrar y tampoco se le puede mandar a la prisión. Y miró a Iván Yakovlevich con curiosidad.
¿Qué voy a hacer ahora?, susurró él con un suspiro. Yo no sé, hermano. Parece que te vas a perder, como una pulga en el tabaco. Ya estoy perdido, dijo Iván Yakovlevich. Hoy recibí otra carta de mi hijo. Pide dinero. Dice que si no le mandamos nada, tendrá que abandonar la universidad. Está mal. Eso está muy mal. Empezó a hablar el juez, sacando su cartera del bolsillo y contando 10 rublos. Toma esto. Es para tu hijo, le dijo. Envíale esto. O mejor, espera, voy a escribir un recibo. Tal vez alguien más quiera hacer una donación. Y tomando una hoja de papel, escribió su contribución. Señores, dijo entonces, ¿han oído de qué se trata? ¿Alguien quiere ayudar a este hombre? El primer voluntario fue Temis. Sacó de su billetera lo que me pareció ser su último billete de 5 rublos y poniéndolo, escribió sobre la hoja: de Temis, 5 rublos. Bueno, ¿y tú? ¿Vas a firmar?, le preguntó el juez a Uyobertov. Con mucho gusto, respondió él. ¿Por qué no voy a firmar? ¿Y cuánto? Lo que pueda, Vasili Nikolayevich. ¿Y cuánto puedes? ¿1 rublo, tal vez? ¿Por qué eso, Vasili Nikolayevich? ¿Cuánto entonces? Firmaré 1 rublo. ¿Eso no es muy poco? Eso es suficiente. Pero después de pensar un momento, Uyobertov dijo: Bueno, está bien. Voy a poner 3 rublos. Los tomé para el azúcar, para ser sincero. Pero parece que no hay más que hacer. Uyobertov se acercó a la mesa, se subió la manga derecha de su abrigo y tomando la pluma de Vasili Nikolayevich, firmó 3 rublos. Luego se alejó hacia la esquina, arrugó la faldilla de su abrigo y sacando de sus pantalones algo envuelto en papel azul de azúcar, rápidamente sacó los 3 rublos que colocó sobre la mesa. Hizo todo esto tan rápidamente que sudaba a chorros. Luego Vasili Nikolayevich entregó la hoja firmada a la gente. Y como había bastante público, incluidos 2 o 3 administradores, la colecta superó las expectativas, alcanzando los 60 rublos y algo más. Vasili Nikolayevich estaba encantado. Mira, ahí tienes, le dijo a Iván Yakovlevich. Envíale este dinero a tu hijo hoy mismo. Y luego escribió una resolución en la que determinaba que se debía denegar la demanda de 450 rublos presentada por el burgués Uyobertov por las ovejas vendidas. Pero aún así, lleva el caso a la asamblea, añadió dirigiéndose a Iván Yakovlevich. Dios sabe, hermano, no es difícil cometer un error. Mejor lo llevas a la asamblea. Pero Iván Yakovlevich apenas oyó esas palabras. Ya estaba sentado en una silla, con la cara entre las manos, llorando como un niño. Uyobertov lo observó largo rato. Finalmente, moviendo la cabeza, dijo con su voz ronca: Iván Yakovlevich, ¿por qué te lamentas tanto? Esto también me molesta a mí. ¿De verdad crees que no voy a pagar todo de manera justa y puntual? Es muy desagradable que me consideres así. Gracias a Dios, yo no tengo esa moral. Vamos a hacer todo lo posible, a esforzarnos, y lo vamos a pagar todo como corresponde. Escuche, dijo Iván Yakovlevich dirigiéndose a Uyobertov. Si me dieras la tarántula y los caballos,
los vendería y tal vez sacaría 400 rublos. Ese dinero le duraría mucho tiempo a mi Volodia. Uyobertov se quedó pensativo. Iván Yakovlevich, dijo después de un rato, eso sería un insulto. Según el contrato, yo debo usar todo eso. Pero en lugar de eso, no habrá nada. Soy un hombre pesado. Sufro de falta de aliento. ¿Escucha mi tos? No puedo caminar. No tengo fuerzas. Y si es así, mire, le propongo esto. Venga a mi granja y para su comodidad pediré a mi esposa que le dé un billete de 100. Y al decir esto, como si estuviera presumiendo de su generosidad, miró a la audiencia y movió la cabeza con orgullo. No me lo dará, dijo Iván Yakovlevich. Me va a engañar. ¿Por qué habría de hacerlo? Si es así, puedo invitar a testigos. Ahí está el jefe de estación, Pietir Ivanich, y también ellos, dijo Uyobertov, señalándome con la cabeza. Los conozco, son gente noble. Pero mira, interrumpió Vasili Nikolayevich, en lugar de ir hasta tu granja, en lugar de ir hasta allá, mejor da el dinero aquí mismo. No tengo aquí. Estás mintiendo. De verdad que no tengo. Incluso tendré que pedirle a mi esposa. ¿Qué tengo yo? Ni una moneda. Bueno, Yobertov, dijo Vasili Nikolayevich sacudiendo la cabeza, y comenzó a ocuparse de otro asunto. La historia de Uyobertov y su trato con Iván Yakovlevich me interesó tanto que acepté con gusto la invitación para ir a su granja. Salimos de la habitación y después de un rato ya estábamos viajando en el Tarántula con los caballos, con cascabeles y campanitas, por la calle del pueblo Ricci. Al pasar junto a la iglesia, donde estaban la escuela y las casas de los sirvientes del templo, salimos al campo y comenzamos a avanzar por un camino suave hacia la granja. La granja estaba a solo 2 verstas, así que poco después ya estaba frente a nosotros. La granja consistía en una pequeña casita con techo rojo y un balcón que daba a un pequeño jardín de frutas, una choza para los trabajadores, un establo, un pequeño granero levantado sobre enormes piedras en lugar de columnas, y un establo con un cobertizo para carretas. Todos estos edificios estaban construidos con buena madera de pino, y excepto la casita, tenían techos de paja. La granja estaba situada cerca de un pequeño barranco cubierto en algunas partes por matorrales, en el fondo del cual se veía un estanque bastante grande rodeado de álamos. Como el barranco estaba lleno de manantiales, por lo que se conocía como el Barranco de los Manantiales, no era sorprendente que el estanque estuviera siempre lleno de agua, que incluso fluía por una pequeña tubería en la represa. La casita estaba en el borde del barranco, con su fachada principal mirando al jardín, que descendía por la pendiente del barranco hasta el mismo estanque. Al salir al balcón, se podía ver tanto el jardín como el estanque y la espesa vegetación de los álamos, que crecían abundantemente en el húmedo fondo del barranco. Apenas a unos 150 pasos de la granja, fuimos recibidos por unos grandes perros peludos que se lanzaron hacia nosotros ladrando. Parecía que iban a destrozarnos, pero al reconocer los caballos y al dueño se callaron, se apartaron al campo y comenzaron a cazar ratones. La anfitriona nos recibió, vestida con un traje mordoviano adornado con muchas cuentas en el cuello. Se encontraba en el umbral de la casa,
con la mano derecha sobre la frente como una visera, mirando el tarántula que se acercaba, tratando evidentemente de ver quién venía con su marido. Como el único desconocido era yo, Uyobertov se apresuró a presentarme. «Y esta», añadió él señalando a su esposa, «es mi esposa, Capitolina Egorovna. Mucho gusto en conocerla. Hemos oído mucho de usted», cantó Capitolina Egorovna. «¿Usted vive cerca de nosotros?» «Sí, no muy lejos». «¿En Isviridi?» «Sí. Una vez pasé cerca de su propiedad. Está en lo alto y ahí sigue en el bosque. Me encantó. Se ve muy bonito desde ahí». «Señores, por favor, pasen al salón, al salón. Y tú, encárgate de las meriendas, el vodka, el licor y todo eso. Por favor, adelante, Iván Yakovlevich, Pietir Ivanchich». Y Uyobertov nos condujo a una habitación, mientras Capitolina Egorovna se iba a encargar de las provisiones. Pasamos por un pasillo oscuro con una escalera que llegaba al desván, y luego entramos en una habitación bastante espaciosa y luminosa, con una puerta de balcón completamente abierta. Un suave aroma de lilas llenó el aire. Las paredes de la habitación, de tablones sin enlucir, estaban adornadas con pinturas y fotografías de los amigos y conocidos de Uyobertov. Era toda una colección de retratos de personajes algo extraños, sentados en sillas y sillones, cuyos rostros parecían petrificados en el momento de tomarse las fotos. También había un grupo, tomada durante la firma del contrato que ya conocíamos. Esta imagen mostraba a Iván Yakovlevich, Volodia, Uyobertov y un notario. Iván Yakovlevich y Uyobertov estaban sentados en una mesa, el primero vestido con un traje de viaje y con una bolsa al hombro. Contaba 5 billetes de 100 rublos, mientras que el segundo guardaba en su bolsillo el contrato recién firmado. Volodia, vestido con ropa particular, pero todavía con su gorra de gimnasta, con una maleta a los pies, estaba de pie junto a su padre, sosteniendo un certificado de madurez desplegado, mientras que cerca de él, en una postura respetuosa, el notario con un enorme libro bajo el brazo. En la esquina delantera de la habitación había un iconostasio con imágenes y 2 velas de boda envueltas en cintas y coronas de botones de jazmín, emblema de la pureza y la castidad que existían aún en ese tiempo, tanto en Uyobertov como en Capitolina Egorovna. Entre las ventanas, en la pared divisoria, colgaba un espejo decorado con hiedra, y a lo largo de la pared izquierda, que como se veía era un tabique, se extendía un enorme sofá con una antigua mesa ovalada cubierta por un mantel rojo y a rayas. Todo estaba limpio y ordenado. Por el suelo, en varias direcciones, se habían dispuesto alfombrillas que, como rieles, indicaban por dónde debía caminarse, desde el sofá hasta el iconostasio, desde el iconostasio hasta la puerta del balcón y desde ahí hasta la partición. «Mire, Iván Yakovlevich», gruñó Uyobertov mientras nos acercaba a la ventana. «Algunas de sus flores están muriendo. Mi esposa es una gran amante de las flores. Las cuida, pero todas se están muriendo». Pero Iván Yakovlevich solo miró distraídamente las flores y no dijo una palabra. Al llegar a la granja y entrar en su casa, construida y cuidada con sus inalcanzables esfuerzos, el pobre anciano, en ese mismo momento, cayó en una profunda tristeza. Miraba las paredes, los muebles, las flores,
Observaba a través de la puerta abierta el jardín y, abrumado por los recuerdos, no sabía qué hacer. Uyobertov, al parecer, notó este estado de ánimo melancólico del dueño, como a veces llamaba a Iván Yakovlevich, e inquieto a su alrededor, no dejaba de contarle historias sobre cómo cuidaba de su granja. «Aquí habrá que arreglar el techo del granero», dijo finalmente Iván Yakovlevich. «El viento lo ha deshecho todo. Hay que cubrirlo». Cubrir, lo primero de todo», exclamó Yobertov con un tono como si fuera a comenzar a cubrirlo en ese mismo instante. «Y si no, las vigas se van a pudrir». «Seguro, se pudrirán. Es necesario cubrirlo. Pero vea usted, Iván Yakovlevich, está todo tan seco afuera, y en época de sequía. Ya sabe usted, ¿cómo cubrir el techo? La paja se pone tiesa en ese tiempo», gruñó Yobertov, como si realmente le preocupase que la sequedad no le permitiera arreglar el techo. Iván Yakovlevich suspiró. «¿Y qué tal el jardín?», preguntó Iván Ivanovich. «El jardín está bien, no tengo quejas. Nos da mucha diversión. Ahí tomamos todo el té. Y qué maravilla, de verdad. En la esquina, junto al estanque, creció un seto de acacias, formando un círculo, y ahí coloqué bancos y una mesita. Ahí vamos a tomar el té». «Yo planté esas acacias cuando Volodia entró al gimnasio», observó Iván Yakovlevich. «¿Y manzanas?» «Sí, manzanas. Con las manzanas no nos aburrimos. También hay cerezas, frambuesas, grosellas y moras. Incluso mi esposa hizo licor de cereza y salió bastante bueno, de verdad. También hicimos mermelada y de las manzanas hasta vendimos un poco». En ese momento, la señora de la casa entró en la habitación. «¿Y la merienda? ¿Ya está lista?», preguntó Yobertov. «Ya la traen». «¿Y la cereza? ¿La mandaste poner?». «Sí, la mandé poner». «Bueno, eso está excelente». Y tras decir esto, Uyobertov salió apresuradamente de la habitación, mientras Kapitolina Egorovna se encargaba de atender a los invitados. Yo no dejaba de mirarla todo el tiempo. Era una mujer de unos 30 años, muy hermosa y con una figura esbelta. Su figura se destacaba especialmente por el traje mordoviano que llevaba, que le sentaba muy bien. Sus cabellos, que se escapaban del pañuelo que cubría su cabeza, eran especialmente bonitos. Su rostro mate, la nariz recta y bien formada, sus grandes ojos oscuros con largas y espesas pestañas, podrían haberla hecho una verdadera belleza, si no fuera porque sus dientes negros y quebrados arruinaban todo. ¿Por qué no se ponía dientes postizos blancos? Entonces podría mirarla sin parar. Mientras su marido, agobiado por su gordura, gruñía al hablar, Kapitolina Egorovna, al hablar, cantaba casi como si estuviera cantando, y mientras cantaba, no dejaba de mover las manos, o ajustaba el mantel sobre la mesa, o recogía migas del mismo mantel, o comenzaba a jugar con los collares. Sus movimientos eran, sin embargo, bastante elegantes, especialmente cuando levantaba ambas manos para ajustarse el pañuelo en la cabeza. Sentándose en el sofá, primero se dirigió al supervisor de la estación. «¿Cómo está Palaella?», así se llamaba la esposa del supervisor. «¿Está bien de salud?». «Está muy bien de salud, pero está engordando». «¿Está engordando?».
Sí, así es, dijo el supervisor abriendo las manos. Parece que me ha olvidado por completo. Antes, de vez en cuando venía a verme, pero ahora ya no se acuerda de mí. Está engordando, por eso se queda en casa. Ha cubierto todas las ventanas con pañuelos y mantas y se pasa el tiempo resoplando en la oscuridad. No me creerá, pero lo único de lo que habla es de las moscas y del calor. Ya le he dicho muchas veces, podrías ir a algún lado. Hay suficientes caballos de posta, gracias a Dios. O podrías ir a visitar a Capitolina Egorovna. Pero dice que no puede, que le da un soponcio. Puso esto en la habitación para matar las moscas y entran más. Es imposible caminar por la habitación. Todo cruje bajo los pies. Capitolina Egorovna sacudió la cabeza y se volvió hacia Iván Yakovlevich. ¿Y usted, Iván Yakovlevich? ¿Cómo está? ¿Cómo me ve? Respondió el anciano. Ando con un saco agujereado, con unos zapatos agujereados. Llevo un gorro de gimnasio en la cabeza. Me lo regaló mi hijo, pero no le temo al calor. Lo aguanto. ¿Todavía en el mismo puesto? Sí, como oficinista. Su hijo debe de ser grande, ¿no? Más alto que yo. Qué bueno. ¿Y dónde estudia? Estudia en la universidad. Es médico. ¿Y dónde es eso? ¿En Moscú o en Petersburgo? Es en Moscú. ¿Y estudia bien? Estudia bien, pero no tiene dinero ya para vivir. ¿Cómo es eso? Muy simple. No hay dinero. Hoy recibí una carta de él. Me dice que no tiene nada para comer y que tendrá que abandonar sus estudios. Qué lástima, cantó Capitolina Egorovna. Qué lástima. ¿No terminará sus estudios? Seguro que podría seguir adelante, aunque fuera de alguna manera. Si no, ¿qué será de él? Ni lo uno ni lo otro. No, Iván Yakovlevich, usted escríbale para que no lo haga. ¿Cómo puede ser? Es una verdadera lástima. Dios mío, ¿no es posible que en Moscú no haya buenas personas que puedan ayudarle? He oído que ahí hay comités de damas y otras organizaciones benéficas. ¿Por qué no hacen nada? Podría ir usted a Moscú, pedir algo por él. Al fin y al cabo, sería una vergüenza para usted también. En ese momento, desde la habitación vecina, se oyó una respiración ronca y poco después apareció Yobertov con una enorme bandeja en las manos, sobre la cual había varios aperitivos, vodka y licor. «Ya me encargaré yo», dijo mientras ponía los aperitivos sobre la mesa, «porque no se puede contar con esta buena sirvienta». La sirvienta ha ido al jardín a recoger grosellas, canturrió Capitolina Igorovna, y sin ella nadie sabe nada. ¿Ya están maduras las grosellas?, preguntó Iván Yakovlevich. Sí, ya están maduras. ¿Y están buenas? Excelentes, grandes como cerezas, y dulces y fragantes. Las compré en Bekovo, suspiró Iván Yakovlevich. Por eso mandé a la sirvienta a recogerlas. El año pasado, para ser sincera, fui tacaña
Vendí muchas, pero este año ya no quiero venderlas. Quiero hacer mermelada y preparar licor. Sin mermelada es aburrido, especialmente en invierno. Pasen, pasen, gruñó mientras tanto huyó Bertov, invitando a todos a la mesa a beber y picar. Pasen, es hora de matar el gusanillo. Pasen, por aquí, Pieter Ivanovich, por aquí, Iván Yakovlevich. Yo no bebo vodka, dijo Iván Yakovlevich. Entonces licor de cereza de su jardín. Iván Yakovlevich bebió. Bueno, ¿y qué tal según su gusto? Está muy bueno. Es la señora la que se ocupa de todo esto. Pero las cerezas en su jardín son muy buenas, Iván Yakovlevich, dijo ella, ajustando el mantel sobre la mesa. Esas cerezas son algo. Eso se nota. Aunque yo no soy un experto en este tema, algo entiendo, señores. Pero pasen, pasen con el vodka. Y todos tomamos los vasos. ¡Salud! Y Bertov comenzó a hacer reverencias con nosotros. ¡Ea! ¡Qué bien, señores! Pasen con otro más, porque con uno solo ni siquiera vale la pena picar. Bebimos otro. Señores, Dios ama a la Santísima Trinidad, dijo Bertov, sosteniendo la botella sobre los vasos. Me negué, pero el supervisor y Bertov bebieron un tercero. Señora, dame dinero, dijo Bertov, cuya voz parecía volverse más clara. ¿Qué dinero? Dame un billete de 100. Capitolina Egorovna pareció estremecerse. ¿De dónde voy a sacar eso? De donde sea, pero consíguelo. ¿Y para qué lo necesitas? Para ayudar a una persona. Entonces, da de tus propios. Bertov incluso se echó a reír. Después de 3 vasos, se volvió visiblemente más desinhibido y alegre. ¿De qué te ríes? ¿Dónde voy a sacar los míos? Si los tuviera, no te estaría pidiendo. Los tomaría, los tiraría y no pensaría más. Y luego, cambiando de tono, añadió. No, bromas aparte. Dame, por favor. Es para ayudar a Iván Yakovlevich. Es un buen hombre. Al menos debería darle 100 rublos de la renta. Sea tan amable, dijo Iván Yakovlevich, levantándose de la silla y poniendo la mano sobre el corazón, como si estuviera pidiendo limosna. Ya le he contado sobre la difícil situación de mi Volodia. No tiene ni para comer. Dale, Capitolina Egorovna, gruñó también el supervisor. Usted tiene tantos bares por la zona que seguro el dinero no le falta. No me hables de esos bares, Pieter Ivanovich, cantó nuevamente Capitolina Egorovna, nivelando la sal en el salero con un cuchillo. Aparte de las pérdidas y preocupaciones, no se obtiene nada de ellas. Ustedes saben cómo son los tiempos hoy en día. Las patentes se hacen más caras cada año. La renta de los bares también es una locura. Los años son malos, las cosechas son malas, los campesinos ya están completamente borrachos. No hay caballos ni vacas decentes. Las ovejas también escasean. Antes había 100, hasta 150, y ahora no quedan más que 2 o 3. Y aún así, los campesinos siguen yendo a los bares, pidiendo a crédito. Es moralmente correcto negarse, pero no se puede exigir el pago.
La gente se ha vuelto tan vil que ha perdido por completo el sentido del honor. No tienen miedo de Dios. Toman con las manos y devuelven con los pies. Y cuánto dinero se pierde por culpa de esos villanos, ni siquiera puedo contarles. ¿Es cierto?, la interrumpió Yobertov. La gente se ha vuelto, en una palabra, de lo peor. No se puede confiar en un miserable ni por un centavo. Bueno, pero encontrarán los 100 rublos, ¿verdad?, comentó el supervisor. Por Iván Yakovlevich me las arreglaré de alguna manera, dijo Kapitalina Igorovna. Eso está perfecto. Le agradezco mucho, dijo Iván Yakovlevich. Entonces, vete rápido y tráelo, chilló Yobertov, levantando a su esposa del sofá y sacándola hacia el otro lado del tabique. Solo ella es la que me ayuda, porque si no, ya sería un grito de socorro, añadió sirviendo 3 vasos más de vodka y uno de licor. Pasen por la alegría. Y levantando su vaso, se dirigió a Iván Yakovlevich. Usted, Iván Yakovlevich, se quejaba de que yo vendí sus ovejas. Es cierto, las vendí, pero al final de la renta se las devolveré y todo estará en orden. Y escuche lo que los arrendatarios de aquí cerca han hecho. ¿Conoce la propiedad del príncipe? Sí la conozco. Pues escuche esto. El año pasado, una compañía arrendó esta propiedad. Unos polacos se reunieron y formaron una compañía. El príncipe tenía campos, una granja de caballos, unas 4,000 ovejas, varias construcciones, heno almacenado. En fin, todo estaba como debía ser. La compañía alquiló la propiedad por 12 años, con el compromiso de devolverla tal como estaba al final del contrato. Firmaron el contrato, lo sellaron ante notario y le pagaron al príncipe por 1 año por adelantado. El príncipe estaba contento, pero al final no resultó como esperaban. Los polacos llegaron, recogieron la cosecha, vendieron el grano y junto con el grano vendieron también la granja de caballos, las ovejas, el heno y las construcciones, ganando 5 veces más de lo que le habían pagado al príncipe. Y se escaparon. El príncipe, por supuesto, trató de reclamar los daños y la penalización. Pero ¿qué va a hacer? Todo fue en vano. Al final, le exigieron al príncipe el pago de impuestos y pagó al abogado. Al menos 2,000 rublos. Pero yo no voy a huir. No tengo la conciencia para eso. Y les aseguro que recibirán lo que le corresponde de mí. Pagaré toda la renta y le sacaré las ovejas. Lo que diga el juez, lo que piensen de mí, no importa. Nosotros aún no hemos perdido el temor de Dios. Claro, no quiero pelear con Vasily Nikolayevich, porque son gente mayor, pero si no fuera por eso, les podría causar más daño. ¿Cómo que más daño?, preguntó el supervisor. Muy fácil. Podría haberlos demandado hace mucho. Dios mío, ¿cómo puede tratarme así en su oficina? Hoy mismo, por ejemplo, como escucharon, casi me insultó. Y eso me ofende. Después de todo, gracias a Dios no soy un campesino. Solo hace falta que le informe al fiscal que tengo testigos, y a Vasily Nikolayevich le iría muy mal. Mira, que no te atrevas a decirlo, casi gritó el supervisor. Probablemente nos metas también como tus testigos.
No, Peter Ivanovich, no soy ese tipo de persona, dijo Uyobertov. No somos de los que les gusta demandar. Solo lo dije de pasada, que Vasily Nikolayevich se está tomando demasiadas libertades. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Nos quedamos aquí parados con los vasitos? Todos bebieron, incluyendo a Iván Yakovlevich, quien con la esperanza de conseguir los 100 rublos, parecía haber revivido y comenzó a picar algo. Caviar y bálico recomiendo, comentó Uyobertov mientras tanto. Deliciosos. Recientemente fui a Saratov, pasé por la casa de tía Poshkin y siendo un hombre de pecado me arruiné. Compré caviar y balicó. El balicó es de esturión, de primera calidad, y el caviar también es excelente. Lo pagué a 1,5 rublos por libra. Yo soy un gran aficionado a todo lo salado. ¿Cuánto tiempo estuviste en Saratov? Preguntó Iván Yakovlevich, picando el bálico. No, ¿por qué? Solo 2 días. Vaya que se gasta mucho dinero ahí, para allá y para acá, y al final no queda nada. Me alojé en una posada tártara. Luego tenía que ir al jardín de Kornoyev y también a la estación de Barikin. También estuve en el teatro. Presentaban una ópera, pero no soy fanático de esas representaciones. El circo y el ilusionista Becker, eso sí lo respeto. En ese momento, Kapitolina Egorovna entró con un paquete de billetes salados en las manos. Bueno, Iván Yakovlevich, eres afortunado. He reunido lo que pude. ¡Perfecto!, gritó Uyobertov. Sí, perfecto. A ti te resulta fácil decirlo, pero yo parece que otra vez me quedaré sin carruaje. ¿No lo crees, Peter Ivanovich? Este es otro verano que estoy buscando un carruaje para poder viajar sola y conducirlo, y no logro juntar el dinero. ¿Otro carruaje?, gruñó Uyobertov. Hoy en día ni los señores tienen carruajes, y tú te vas a ir en uno. Con mi propio dinero, cualquiera puede ser señor. Por favor, Iván Yakovlevich, recíbalo, dijo solemnemente Uyobertov, arrojando el paquete sobre la mesa. Cuéntelo. Iván Yakovlevich hizo girar los dedos y con las manos temblorosas comenzó a contar el dinero. ¿Está bien?, preguntó Uyobertov. Está bien. Ahora, por favor, fírmelo en el contrato, que recibió los 100 rublos como pago de la renta. Y Uyobertov le entregó a Iván Yakovlevich el contrato azul, el plumón y la tinta. Iván Yakovlevich sacó sus viejos anteojos de cobre, los puso en la punta de su nariz, se sentó junto a la mesa y firmó. Muchas gracias, dijo entregando el contrato. Lo siento mucho, no es todo. Ya lo conseguiré de alguna manera. Nos esforzaremos trabajando. Gracias, Kapitolina Egorovna, por ayudarnos. ¿Eso es para tu hijo?, dijo ella. De otro modo no te habría dado nada. Me gustaría tener un carruaje y poder conducirlo yo misma. Gracias, muchas gracias, dijo Iván Yakovlevich. Bueno, señores, gritó Uyobertov de manera descarada. Dile al juez que te entregué el dinero y que no somos las personas que ellos piensan que somos. Se puede pensar lo que sea, pero ahora vamos a beber y a picar algo. Poco después dejamos el asentamiento.
y como Uyobertov no pensó en darnos caballos, tuvimos que ir a pie hasta el pueblo de Ricci. Apenas llegamos a la oficina de la estación postal. Justo en ese momento, desde la puerta lateral, se escuchó nuevamente una voz femenina descontenta. ¿Quién es?, preguntó la voz. «Soy yo, madre», respondió el supervisor. «¿Qué quieres?» «Hace calor, está sofocante, me voy a morir. ¿Estas malditas moscas?» «Bueno, ¿y qué quieres que haga, madre?» «He cerrado todas las ventanas, pero siguen entrando, por la nariz, por la boca, por todos lados». «Aguanta, madre, aguanta». «¿No podrías, Peter Ivanovich, sentarte cerca de mí y agitarme un poco con un abanico?» «Espera, cuando inventen una máquina en lugar de nuestro trabajo, entonces te agitaré el abanico, pero ahora no tengo tiempo». El dinero, 160 rublos, Iván Yakovlevich lo entregó al supervisor en mi presencia, y ese mismo día fue enviado a Moscú a nombre de Volodia. El anciano estaba feliz por ello. «Al menos miro y me doy cuenta de que viviré con eso durante 3 o 4 meses», decía. «Y después, si Dios quiere, conseguiré algo de nuevo. Si tan solo logramos terminar el curso, y entonces viviremos sin preocupaciones. Él conseguirá un puesto, el contrato se terminará y yo volveré a ocuparme de la finca y le ayudaré a Volodia con lo que pueda». Esperando esa visión de felicidad y satisfacción, el rostro de Iván Yakovlevich brilló. Sin embargo, al recibir el recibo, comenzó a agitarse y tomando su sombrero comenzó a despedirse de Peter Ivanovich. «Espera, tomemos un té», dijo este. «No, gracias, gracias. ¿El samóvar ya está hirviendo? En un momento estará listo». «No, de verdad, gracias. Tengo muchas cosas que hacer. Hoy tengo que hacer el informe mensual, el diario de trabajo mensual. Hay muchas cartas en la oficina y yo soy el único. No tengo escribientes ni asistentes. El administrador, como sabes, es un alemán estricto. Si no entregas a tiempo, tal vez me despida. Y yo debo cuidar mi puesto, el pan de cada día. El administrador ya está molesto conmigo. Hoy fui a pedir permiso para ir al tribunal. Le dije, el juez me está llamando, pero hasta pateo el suelo. Está buscando excusas, me dijo. Y claro, está demandando. Y tras despedirse, Iván Yakovlevich salió. Poco después lo vi por la calle, con su gorra protegiéndose del ardiente sol bajo su sombrero azul abierto. Y al ver esa figura delgada con la gorra, el pequeño saco de lunares, esos pantaloncitos cuadrados estrechos y sus botas delgadas, nuevamente recordé a Shumsky en el papel de actor como él feliz. «Y él lo va a engañar», dijo el supervisor. «¿Quién a quién?» «Pues Uyobertov a Iván. Recuerda lo que te digo. No va a pagar la renta y no va a dejar nada en la finca. A lo sumo le dará 100 rublos de vez en cuando. Ya ves, no es casual que haya hablado de la compañía esa polaca. Es un tonto». En el día de San Pedro, en el pueblo de Ricci, había una feria. Como yo también necesitaba hacer compras, me dirigí ahí. Había mucha gente. Desde las tabernas se oían fuertes gritos que se llamaban canciones.
En la posada sonaba un organillo y cantaban las arpistas. Un soldado retirado del comité de distrito les contaba a los numerosos espectadores historias sobre cómo los turcos caían como churros y nuestros jóvenes, incluso sin cabeza, seguían de pie. Sobre la famosa ciudad de París, donde al entrar te embriagas, etc. También llegaron a la feria algunos circos, cuyos acróbatas salían a los balcones, vestidos con trajes de licra, con tambores, timbales y trompetas, y tocando una marcha persa. Llamaban a la multitud. No hace falta decir que bajo la influencia de esos entretenimientos musicales, era difícil encontrar a alguien completamente sobrio en la feria. Entre los borrachos estaba también Temis. Durante toda la feria, que duró 3 días, Temis dedicó su tiempo a visitar tiendas, carpas y tabernas. En estas últimas pasó la mayor parte del tiempo, invitando a las arpistas, sentándolas sobre sus rodillas, besándolas en sus mejillas sonrosadas, y al final de la feria, todo el dinero que había conseguido engañando al juez con excusas, diciéndole que necesitaba comprar té y azúcar, lo había gastado hasta el último centavo, y además empeñó su reloj de plata por 5 rublos. Lo encontré en una tienda, donde estaba de pie frente al dueño diciendo: «¿Pero entiendes, cabeza de tonto, qué es Temis?» «¿Qué hay que entender?», bromeó el tendero. «Temis es Temis». «Una porquería, un insulto, ¿eh?» «Ya te lo he dicho. Temis, ¿qué tiene de bueno?» En la tienda, llena de gente, se oyó una risa. «Eres un tonto y nada más. Temis es una palabra griega. Los antiguos llamaban Temis a la diosa de la justicia. Esta diosa se representaba con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la otra». Y luego, de repente, sacó un pañuelo del bolsillo, quitó las balanzas del mostrador y tomó un cuchillo grande. Se subió a un recipiente de arenques, se vendó los ojos y con una balanza en una mano y el cuchillo en la otra, adoptó una pintura pintoresca. «¿Esto es lo que es Temis?», gritó, para el deleite de la gente que reía, y con los ojos vendados, ni siquiera vio cómo entró en la tienda Vasili Nikolayevich. El juez miró durante un rato a la Temis que se retorcía y finalmente llamó al sargento y ordenó que se llevaran a la diosa de la justicia a la cárcel. En la misma feria encontré a Kapitolina Igorovna, toda vestida de flores y seda. Había llegado en un nuevo carruaje elegante, con muelles de ballesta, y ella misma manejaba las riendas.